Bienvenido nuevamente a tu podcast Letras que Edifican. Yo estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a concluir con este libro que se llama Perfil de tres monarcas y te haría yo una pregunta, ¿qué te ha parecido? En realidad creo que, aunque es un libro que tal vez requieres conocer la historia del rey David, tal vez tuviste que haber leído o escuchado, es un libro que sí el autor se enfoca en ser directo, en tratar esa área que tal vez no vemos, de cómo fue tratado David de una manera injusta y cómo lo compara con sus generaciones. Una generación atrás, que fue el rey Saúl, una generación adelante, que va a ser Absalón. Y en realidad, a veces lo leemos y nos identificamos de una manera asombrosa. Y yo creo que de eso se trata. Se trata que alguien ya lo vivió y nos puede dejar una gran enseñanza. Vamos a acabar con este libro que ha sido, por lo menos para mí, de gran edificación a mi vida. Capítulo 22. David estaba de pie en el balcón de la terraza de su palacio. Las luces de las casas de la ciudad santa resplandecían allá abajo. Un hombre se le acercó por detrás. David suspiró y sin volverse dijo: «Sí, Joab, ¿qué sucede? ¿Lo sabes?» «Lo sé», respondió calmadamente. «¿Cuánto tiempo tiene que lo sabes?», le preguntó Joab con inquieta sorpresa. «¿Meses? ¿Años? Tal vez una década. Quizá lo he sabido durante 30 años». Después de esta respuesta, Joab no estaba seguro si estaban hablando de la misma persona. Después de todo, Absalón no tenía mucho más de 30 años. «Señor, hablo de Absalón», dijo con cierta indecisión. «Del mismo modo que hablo yo», aseguró el rey. «Si lo has sabido por tanto tiempo, ¿por qué no lo detuviste?». «Me pregunto lo mismo. ¿Quieres que yo lo detenga?». David se volvió violentamente. En un momento, la pregunta de Joab había resultado un dilema. «No lo harás. No le dirás una sola palabra, ni lo criticarás. No permitirás que nadie más lo critique, ni tampoco a sus acciones. No permitiré que lo detengas. Pero entonces, ¿no tomará el reino?». David suspiró otra vez, suave y lentamente. Vaciló por un momento. No sabía si llorar o sonreír. Luego sonrió débilmente y contestó: «Sí, tal vez lo hará». «¿Qué harás? ¿Tienes algún plan?». «No, ninguno. Sinceramente, no sé qué hacer. He librado muchas batallas y he resistido muchos asedios. Por lo general he sabido qué hacer. Pero en esta ocasión solo puedo recurrir a las experiencias de mi juventud. Me parece que la línea de conducta que seguí aquella vez es la mejor que puedo seguir ahora». «¿Y cuál fue esa línea de conducta?». «No hacer absolutamente nada». Capítulo 23. David se quedó solo otra vez. Pausada y sosegadamente recorrió el jardín de su terraza. Por último, se detuvo y habló en voz alta para sí. «He esperado, Absalón, he aguardado y observado durante varios años. Me he preguntado una y otra vez, ¿qué hay en el corazón de este joven? Y ahora lo sé. Harás lo inconcebible. Dividirás el mismo reino de Dios». Todo lo demás era palabrería. David permaneció un instante silencioso. Luego, casi asustado, habló con la voz apagada: «Absalón no vacila en dividir el reino de Dios. Ahora lo sé. Él busca seguidores. Al menos no los rechaza. Aunque parece magníficamente virtuoso e ilustremente noble, sin embargo divide. Sus partidarios aumentan, aun cuando convincentemente afirme que no tienen ninguno». Por largo rato, David no dijo nada. Finalmente, con una sombra de agudeza en sus palabras, comenzó a hablar consigo mismo. «Muy bien. Buen rey David, tienes una cuestión resuelta. Estás en medio de una discordia y pudieras muy bien ser destronado. Ahora, a la segunda cuestión». Hizo una pausa, levantó la mano y casi con el fatalismo dibujado en su rostro preguntó: «¿Qué haré? El reino está en peligro inminentemente. Parece que estoy ante la alternativa de perderlo todo o de convertirme en un Saúl. Puedo detener a Absalón. Solo necesito ser un Saúl. ¿Me convertiré en un Saúl en mi vejez? Creo que el Señor mismo aguarda mi decisión. ¿Ahora seré un Saúl?», se preguntó a sí mismo, esta vez en voz alta.
Una voz detrás de él le respondió: Buen rey, él no ha sido ningún David contigo. David se volvió. Era Abisai, que se había acercado sin anunciarse. Es un lugar concurrido esta terraza, dijo David con ironía. Señor, preguntó Abisai. Nada. Basta decir que no me han faltado visitantes hoy. Un día en que yo hubiera preferido la soledad. ¿Qué me dijiste? O más bien, ¿qué decía yo? Preguntabas, ¿seré un Saúl para Absalón? Y yo te respondí, él no ha sido para ti ningún joven David. Nunca desafié a Saúl. Nunca intenté dividir el reino mientras él reinaba. ¿Eso es lo que quieres decir? Mucho más que eso, respondió con firmeza Abisai. Saúl fue un malvado contigo y atormentó tu vida. Respondiste solo con respeto y angustia reservada. Las desgracias de aquella época procedían solo de una parte. Todas cayeron sobre ti. Sin embargo, pudiste haber dividido el reino, y es probable que también pudiste haber derrocado a Saúl. Antes que hacer eso, recogiste lo tuyo y abandonaste el reino. Preferiste huir antes que causar división. Arriesgaste tu vida en pro de la unidad y cerraste tu boca y tus ojos ante todas sus injusticias. Tenías más motivos para rebelarte que cualquier hombre en la historia de este o de cualquier otro reino que jamás haya existido. Absalón tiene que deformar la realidad violentamente para inventar su lista de injusticias, pocas de ellas significativas. ¿Pudiera yo añadir, Absalón se ha comportado como tú? ¿Absalón te respeta? ¿Absalón procura preservar el reino? ¿Absalón se niega a hablar contra ti? ¿Absalón rechaza a sus seguidores? ¿Absalón se marcha del país para impedir la división? ¿Absalón es respetuoso? ¿Absalón soporta el sufrimiento en callada agonía? ¿Cae sobre Absalón todas las desgracias? No, él solo es magnánimo e inocente. Las últimas palabras de Abisai salieron con contenida indignación. Luego prosiguió más solemne esta vez. Sus motivos para quejarse no tienen importancia comparados con los motivos legítimos que tuviste con respecto a Saúl. Nunca has sido injusto con Absalón. David lo interrumpió con una sonrisa irónica. Parece que tengo el don de hacer que los ancianos y los jóvenes me odien sin motivo. En mi juventud me atacaron los ancianos. Ahora que soy anciano me atacan los jóvenes. Magnífica proeza. Mi opinión, prosiguió Abisai, es que Absalón no es ningún David. Por lo tanto, te pregunto, ¿por qué no detienes su rebelión? Detén a ese miserable. Cuidado, Abisai. Recuerda que él también es hijo del rey. Y nunca debemos hablar mal del hijo de un rey. Buen rey, te recuerdo que incluso una vez te rehusaste a levantar la espada o la lanza contra Saúl. Repito, día y noche Absalón habla contra ti. Un día dentro de poco levantará contra ti un ejército. Aún más, una nación. Esta nación. El joven Absalón no es el joven David. Te aconsejo que lo detengas. Abisai, me pides que me convierta en un Saúl, respondió David con pesadumbre. No, digo que él no es ningún David. Deténlo. Y si lo detengo, ¿todavía seré un David? Si lo detengo, ¿no seré un Saúl? Preguntó el rey mientras su mirada penetrante se fijaba en Abisai. Para detenerlo, tengo que ser un Saúl o un Absalón. Mi rey y mi amigo, a veces pienso que estás algo loco. Sí, motivos tienes para pensar así, dijo David con una sonrisa. Apreciado rey, Saúl era un rey malo. Absalón es de cierto modo una juvenil reencarnación de Saúl. Solo tú eres invariante. Tú eres siempre el pastorcito quebrantado de corazón. Dime sinceramente, ¿qué te propones hacer? Hasta ahora no he estado seguro. A partir de ahora ya lo estoy. En mi juventud no fui un Absalón. En mi vejez no seré ningún Saúl. En mi juventud, según tus propias palabras, fui David. En mi vejez tengo el propósito de seguirlo siendo, aun cuando me cueste un trono, un reino y tal vez la cabeza. Abisai no dijo nada por un rato. Luego habló lentamente, cerciorándose de que comprendía la importancia de la decisión de David. No fuiste un Absalón, no serás un Saúl. Señor, si no estás dispuesto a bajarle los humos a Absalón, sugiero que nos preparemos a evacuar el reino porque seguro que Absalón gobernará.
Solo tan seguro como que Saúl mató al pastorcito, respondió el anciano y sabio rey. ¿Qué cosa? Preguntó Abisai sobreexaltado. Piensa en esto, Abisai. Una vez Dios libró a un pastorcito indefenso de un rey loco y poderoso. Él puede todavía librar a un rey anciano de un joven rebelde y ambicioso. Desestimas a tu adversario, replicó Abisai. Tú desestimas a mi Dios, respondió David serenamente. Pero ¿por qué, David? ¿Por qué no luchar? Te responderé. Y si recuerdas, porque tú estabas allí, una vez respondí de la misma manera a Joab en una cueva hace mucho tiempo. Es mejor ser derrotado, incluso asesinado, que aprender los métodos de un Saúl o los de un Absalón. El reino no es tan valioso. Déjenlo que lo ocupe si es la voluntad de Dios. Repito, no aprenderé los métodos de los Saúles ni de los Absalones. Y ahora, prosiguió David, como ya soy un anciano, añadiré algo que pudiera no haber sabido entonces. Abisai, ningún hombre conoce su propio corazón. Indudablemente yo no conozco el mío. Solo Dios lo conoce. ¿Defenderé mi pequeño reino en nombre de Dios? ¿Arrojaré lanzas, conspiraré y dividiré? ¿Mataré el espíritu de los hombres, sino sus cuerpos, para proteger mi imperio? No moví un dedo para ser hecho rey, ni para preservar el reino, ni siquiera el reino de Dios. Dios me puso ahí. No soy responsable de tomar ni mantener el poder. ¿No comprendes que tal vez sea la voluntad de Dios que sucedan estas cosas? Me imagino que, si Dios lo decidiera, aun en estas circunstancias, Él pudiera proteger y defender el reino. Como antes dije, ningún hombre conoce su corazón. Yo no conozco el mío. ¿Quién sabe lo que hay en realidad en mi corazón? Pudiera ser que ante los ojos de Dios ya no soy digno de gobernar. Tal vez Él ha terminado conmigo. Quizás sea su voluntad que gobierne a Absalón. Sinceramente no lo sé. Pero si esta es su voluntad, yo la deseo. Que termine Dios conmigo. Cualquier joven rebelde que alza su mano contra uno a quien considera un Saúl, o cualquier anciano que alza su mano contra uno a quien considera un Absalón, pudiera en realidad estar alzando su mano en contra de la voluntad de Dios. De ninguna manera alzaré mi mano, concluyó David. ¿No me vería yo un poco extraño tratando de permanecer en el gobierno cuando Dios desea que mi gobierno caiga? Pero tú sabes que Absalón no debe ser rey, replicó Abisai con desaliento. ¿Lo sé? Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe y él no ha dicho nada. No lucharé para ser rey ni para permanecer como tal. Que Dios venga esta noche y me quite del trono, el reino y, dijo esto casi balbuceando, su unción. Busco su voluntad, no su poder. Repito, deseo su voluntad más que una posición de liderazgo. Él puede terminar conmigo. Rey David, dijo una voz detrás de los hombres. ¿Sí? Oh, un mensajero. ¿Qué sucede? Absalón quiere verlo un momento. Desea pedir permiso para ir a Hebrón a fin de ofrecer sacrificio. David, dijo Abisai ásperamente, ¿sabes lo que realmente significa, no es así? Sí. ¿Y sabes lo que hará si le permites ir? Sí. David se volvió al mensajero y le dijo, dile a Absalón que iré enseguida. David dio una última mirada a la quieta ciudad, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. ¿Le permitirás que vaya a Hebrón?, preguntó Abisai. Se lo permitiré, dijo el rey de reyes. Sí, se lo permitiré. Después se volvió al mensajero. Ya es tarde para mí. Me iré a acostar cuando termine de hablar con Absalón. Haz que uno de los profetas o una escriba venga mañana para consultar con él. Pensándolo mejor, envíame a Sadoc, el sumo sacerdote. Pregúntale si se puede reunir conmigo aquí mañana después del sacrificio vespertino. Abisai habló de nuevo, esta vez en voz baja. La admiración brillaba en su rostro. Gracias, buen rey. ¿Por hacer qué?, preguntó desconcertado el rey mientras se volvía a la entrada. No por lo que hayas hecho, sino por lo que no has hecho. Gracias por no arrojar lanzas.
por no rebelarte contra los reyes, por no poner en peligro a un gobernante que era tan vulnerable, por no dividir un reino, por no atacar a los jóvenes Absalones, que se parecen muchísimo a los jóvenes Davides, pero que no lo son. Hizo una pausa y luego prosiguió. Y gracias por sufrir, por estar dispuesto a perderlo todo. Gracias por darle plenos poderes a Dios para terminar tu reino, incluso destruirlo, si es su voluntad. Gracias por sentar un ejemplo para todos nosotros. Y sobre todo, sonrió con júbilo, gracias por no consultar con los adivinos. Uf. Y estoy seguro que tuve que regrabar esta parte muchas veces. Y ya estamos cerrando el libro. Y en definitiva, no sé cuál sea tu oración después de que concluyamos, pero mi oración es esa. Dios, quiero ser un David. Y esa última referencia estuvo buenísima, ¿no? Gracias por no consultar con adivinos. Gracias por confiar en Dios a tal punto de no temer al futuro. De no aferrarte a lo que tú crees que es tuyo, sino darle la libertad completa a Dios de perseguir su voluntad. ¡Qué locura! Porque estamos acostumbrados al mundo a vivirlo todo al revés. A conquistar, a ganar, a crecer, a no dejarse. Pero a veces hemos apropiado tanto esa cultura del mundo que se nos ha olvidado la cultura del reino. Y la cultura del reino es esta. Decirle, Dios, si aún tú quieres quitarme, yo me quito. No me voy a poner a pelear contigo. Si aún alguien se quiere rebelar, lo voy a dejar. Porque sé que tú has tenido control desde el principio y nunca lo has perdido. Y eso es ir en contra del mundo. Es ir en contra de la enseñanza que el mundo nos ha dejado. Capítulo 24. Natán, ¿qué? Oh, eres tú, Sadoc. Perdona mi entremetimiento, pero he estado observándote por un rato. Estabas a punto de entrar a la sala del trono, me parece, para ver al rey. Sí, Sadoc. Esa era mi intención, pero he cambiado de idea. El rey no me necesita. Estoy decepcionado, Natán. En mi opinión, el rey necesita tu ayuda más que nunca. Él se enfrenta a la prueba más seria de su vida. No estoy completamente seguro de que pueda pasar una prueba tan difícil como esta. Ya él ha pasado esta prueba, Sadoc, le contradijo Natán con una seguridad en su voz que convenía con la realidad de que era un profeta de Dios. ¿Ya ha pasado esa prueba? Perdóname, Natán, pero no tengo idea de lo que estás hablando. Como sabes muy bien, esta crisis ha comenzado apenas. Sadoc, tu rey pasó esta prueba hace mucho tiempo cuando era joven. ¿Hablas de Saúl? Pero mi amigo, eso fue un asunto completamente distinto. No, en absoluto. Es exactamente lo mismo. En realidad, no hay diferencia alguna. Así como David se relacionó con su Dios y con el hombre bajo cuya autoridad estaba aquella vez hace ya mucho tiempo, se relacionará también ahora con su Dios y con el hombre que está bajo su autoridad. No puede haber diferencia, nunca. Es verdad que las circunstancias pueden cambiar ligeramente, pero siempre ligeramente. Pudiera añadir, pero el corazón, ah, el corazón siempre es el mismo. Sadoc, siempre he estado agradecido de que Saúl fuera nuestro primer rey. Me estremezco al pensar que el problema que habría causado si en su juventud se hubiera encontrado bajo la autoridad de algún otro rey. No hay verdadera diferencia entre el hombre que descubre que tiene un Saúl en su vida y el hombre que halla que tiene un Absalón en la suya. En ambos casos, el corazón perverso encontrará su justificación. Los Saúles de este mundo nunca pueden ver a un David, solo pueden ver a Absalón. Los Absalones de este mundo nunca pueden ver a un David, solo pueden ver a un Saúl. ¿Y el corazón puro? Preguntó Sadoc. Ah, en efecto, hay algo excepcional. ¿Cómo tratan a un Absalón, una voluntad y un corazón quebrantados? ¿De tal manera que trataron a un Saúl? Pronto lo sabremos, Sadoc. Ni tú ni yo tuvimos el privilegio de estar allí cuando David se enfrentó con Saúl, pero se nos concede el privilegio de estar presentes cuando se enfrente con Absalón.
Por lo menos, yo tengo la intención de contemplar el desarrollo de este drama muy minuciosamente, y al hacerlo, tengo la esperanza de aprender una o dos lecciones. Recuerda mis palabras. David obrará a su manera y pasará esta prueba con la misma buena voluntad que nos mostró en su juventud. ¿Y Absalón? ¿Absalón? Dentro de algunas horas, él puede muy bien ser mi rey. ¿No es esa tu opinión? Hay esa posibilidad, respondió Sadoc casi con agudeza. Natán rió. Si Absalón llega al trono, que el cielo tenga misericordia de todos los Saúles, Davides y Absalones del reino. En mi opinión, nuestro joven Absalón será un magnífico Saúl. Prosiguió Natán a medida que se volvía para marcharse por el largo pasillo. Sí, un magnífico Saúl, porque en todos los aspectos, menos en edad y posición, Absalón ya es un Saúl. Capítulo 25. Gracias por venir, Sadoc. ¿Mi rey? Eres un sacerdote de Dios. ¿Pudieras contarme una vieja historia? ¿Qué historia, mi rey? ¿Conoces la historia de Moisés? La conozco. Cuéntemela. Es muy larga. ¿La contaré toda? No, no toda. Entonces, ¿qué parte? Cuéntame de la rebelión de Coré. El sumo sacerdote contempló fijamente a David con ardiente mirada. David devolvió la mirada de asombro, también con los ojos llameantes. Ambos hombres se comprendieron mutuamente. Te contaré la historia de la rebelión de Coré y de la conducta de Moisés en medio de aquella rebelión. Muchos hombres se habían enterado de la historia de Moisés. Él es el supremo ejemplo del ungido de Dios. El verdadero gobierno de Dios se apoya no en un hombre, sino en el contrito corazón de un hombre. No hay fórmula ni método para el gobierno de Dios. Solo hay un hombre de corazón contrito. Moisés era tal hombre. Coré no lo era. Aunque fuera primo o hermano de Moisés, Coré quería la autoridad que tenía Moisés. Una mañana apacible se despertó Coré. No hubo discordia no hubo discordia entre el pueblo de Dios aquella mañana, pero antes de que terminara el día, él había encontrado a 252 hombres que estaban de acuerdo con sus acusaciones contra Moisés. Entonces, ¿había problemas en la nación cuando gobernaba Moisés? Preguntó David. Siempre hay problemas en los reinos, respondió Sadoc. Siempre. Además, la habilidad para ver esos problemas es realmente una facultad muy común. David sonrió y preguntó, pero, Sadoc, ¿sabes que han existido reinos y gobernantes injustos, así como simuladores y mentirosos que han dirigido y gobernado? ¿Cómo puede decir un pueblo humilde cuál es el reino con defectos, pero conducido por hombres de Dios, y cuál es un reino indigno de la obediencia de los hombres? ¿Cómo puede saberlo un pueblo? David se detuvo. Se dio cuenta que había dado con lo que más deseaba saber. Con pesadumbre habló otra vez. ¿Y el rey? ¿Cómo puede saberlo? ¿Cómo puede saber si él es justo? ¿Cómo puede saber si las acusaciones son de gran valor? ¿Hay alguna indicación? Las últimas palabras de David eran ansiosas. David, buscas una lista que baje del cielo. Aun cuando existiera semejante lista, aun si hubiera manera de saberlo, los hombres malvados ordenarían sus reinos de modo que se ajustaran a la lista. Y si hubiera una lista y un buen hombre cumpliera a la perfección sus requisitos, habría quienes declaren que no habían cumplido ni uno de los requisitos enumerados en ella. David, desestimas el corazón humano. Entonces, ¿cómo lo sabrá el pueblo? No lo sabrá. ¿Quieres decir que en medio de 100 voces que presentan 1000 demandas, el humilde pueblo de Dios no tiene ninguna seguridad de quién sea de veras el ungido para ostentar la autoridad de Dios y quién no lo sea? Nunca estará seguro. Entonces, ¿quién lo sabe? Solo Dios lo sabe, pero no lo dice. ¿No hay entonces esperanza para los que tienen que seguir hombres indignos? Sus nietos podrán verlo con claridad, ellos lo sabrán, pero los que están enredados en el drama nunca estarán seguros. No obstante, algo bueno resultará de todo esto. ¿Qué es? Tan cierto como que el sol sale, serán examinados el corazón de los hombres.
A pesar de las muchas demandas y las contrademandas, serán revelados los móviles ocultos del corazón de los comprometidos. Esto pudiera no parecer importante a juicio de los hombres, pero es fundamental ante Dios y los ángeles. Tiene que conocerse el corazón. Dios se preocupa de que se haga. Desprecio tales pruebas, respondió David cansadamente. Aborrezco las noches como esta. Sin embargo, parece que Él me envía muchísimas cosas a mi vida para probar mi corazón. Otra vez esta noche descubro que mi corazón está siendo probado. Sadoc, hay algo que me preocupa por encima de todo. Tal vez Dios ha terminado conmigo. ¿Hay alguna manera de saberlo? Buen rey, no sé de ningún otro gobernante en toda la historia que siquiera hiciera la pregunta. La mayoría de los demás hombres se hubieran alabado sobre su adversario, o incluso su supuesto adversario, para hacerlo pedazos. Pero para responderte, no sé cómo puedes estar seguro de que Dios haya terminado o no contigo. David suspiró y reprimió un sollozo. Entonces continúa con la historia. Coré tenía 252 seguidores, ¿no es así? ¿Qué sucedió después? Coré se acercó con su tropa a Moisés y Aarón. Le comunicó a Moisés que no tenía ningún derecho de ejercer toda la autoridad que desempeñaba. Bueno, los hebreos somos consecuentes, ¿no es así? Dijo riendo David. No, David, es consecuente el corazón del hombre, replicó Sadoc. Dime, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante Coré? A los 40 años, Moisés había sido un hombre soberbio y obstinado, nada diferente de Coré. No puedo decir lo que pudiera haber hecho a los 40. A los 80 años, era un hombre quebrantado de corazón. Él era el hombre más manso que jamás haya vivido, interrumpió David. El hombre que debe ser quien porta el cetro de autoridad de Dios. De otro modo, el pueblo de Dios viviría aterrorizado si un hombre quebrantado de corazón se enfrentó a Coré, y creo que ya sabes lo que hizo Moisés, David. No hizo nada. ¡Nada! ¡Ah, qué clase de hombre! Se postró delante de Dios. Eso fue lo único que hizo. ¿Por qué lo hizo Sadoc? David, tú tienes que saberlo mejor que cualquier otro. Moisés sabía que solo Dios lo había puesto para que se encargara de Israel. No había nada que requiriera hacerse. Aquellos 253 hombres se apoderarían del reino, o Dios reivindicaría a Moisés, y éste lo sabía. Los hombres encontrarán difícil imitar semejante vida, ¿no es así? Sin duda que un farsante no podría disimular tal entrega, ¿no es cierto? Pero dime, ¿cómo Dios reivindicó a Moisés? Moisés dijo a los hombres que volvieran al día siguiente con incensarios e incienso, y Dios decidiría el asunto. Bien, gritó David. Bien, exclamó otra vez en alto. A veces Dios lo dice, dijo con entusiasmo. ¿Qué sucedió después? Coré, Coré y 2 de sus partidarios fueron tragados por la tierra. Los otros 250 murieron por... No importa. Basta decir que se probó que Moisés tenía autoridad, dada por Dios. Dios lo dijo. El pueblo supo quién tenía realmente la autoridad de Dios. Y al fin Moisés tuvo reposo. No, David. Él no encontró reposo, ni el pueblo estuvo satisfecho con la respuesta de Dios. El mismo día siguiente, toda la congregación murmuró contra Moisés, y todos habrían muerto a no ser por las oraciones de Moisés. David, observo que estás perturbado por el interrogante de cuál es la verdadera autoridad y cuál no es. Quieres saber qué hacer con una rebelión, si en realidad es una rebelión y no la mano de Dios. Abrigo la esperanza de que encuentres lo único virtuoso que pueda hacerse y que lo hagas, de tal modo que nos enseñarás a todos. Se abrió la puerta. Abisaí entró apresuradamente. Buen rey, tu hijo, tu propia carne y sangre, se ha proclamado rey en Hebrón. A primera vista parece que todo Israel se ha ido tras él. Se propone ocupar el trono. Marcha hacia Jerusalén. Algunos de tus amigos más íntimos se han ido tras de él. David se apartó y dijo algo para sí mismo, pero fuera del alcance de los oídos de los demás. ¿Tercer rey de Israel?
¿Se sucederán los líderes del reino de Dios de esta manera? Sadoc, no seguro de si debía estar oyendo las palabras de David o no, le dijo: ¿Mi rey? David se volvió con los ojos humedecidos por las lágrimas. Al fin, dijo David serenamente, al fin se resolverá este asunto. Tal vez mañana alguien más lo sabrá, además de Dios. Tal vez, dijo Sadoc, pero tal vez no. Tales cuestiones pudieran debatirse aún después de que todos estemos muertos. Con todo eso pudiera ser mañana, dijo riendo David. Ve a Abisai, cuéntale a Joab. Lo encontrarás en una torrecilla del muro oriental. Abisai salió como había entrado, deprisa y furioso. Me pregunto, Sadoc, dijo David en tono mediativo, me pregunto si un hombre pudiera presionar a Dios hasta el punto que él tenga que decírselo. Capítulo 26. Abisai atravesó rápidamente el patio, entró por la puerta abierta junto a la torrecilla del muro oriental y subió por la escalera de caracol. Adentro, en la parte superior de la escalera, Joab miró desde arriba, iluminado por la luz de una antorcha, y comenzó a bajar deprisa. A la luz parpadeante de las antorchas se encontraron los dos, examinándose ambos atentamente el rostro. Habló Isaí. ¿Te has enterado, Joab? Estoy enterado. La mitad de la ciudad se despertó con la noticia a medianoche. ¿Cómo puede ser eso, Abisai? Un hijo contra su propio padre. Cuando los reinos son vulnerables, los hombres tienen visiones estrafalarias y sacrificarán cualquier cosa por satisfacer su ambición. Añadió Joab con enfado. ¿Qué piensas de todo esto, Abisai? ¿Qué pienso yo? Respondió Abisai, uniendo al enojo de Joab su propia cólera. Esto, Absalón no tiene autoridad en el reino, no posee función ni facultad alguna, pero se ha levantado para dividir el reino. Ha alzado su mano contra el mismo ungido de Dios, contra David. Él nunca ha hecho ni ha hablado una sola palabra contra él. ¿Qué pienso? ¿Aumentó de tono su voz? Esto, si Absalón, que no tiene autoridad, comete esta acción, si Absalón, quien es una nulidad, divide el mismo reino de Dios, ahora su voz tronaba. Amigo, si Absalón hace todas estas perversidades ahora, ¿qué haría ese hombre en nombre de la sensatez si llegara a ser rey? Capítulo 27. Otra vez David y Sadoc estaban solos. ¿Y ahora qué harás, David? En tu juventud no pronunciaste ni una sola palabra en contra de un rey indigno. ¿Qué harás ahora con un joven igualmente indigno? Sadoc, como antes dijo, respondió David, estos son los momentos que más aborrezco. No obstante, frente a toda razón, juzgo en primer lugar mi propio corazón y decido en contra de sus intereses. Haré lo que hice bajo la autoridad de Saúl. Dejaré el destino del reino solamente en las manos de Dios. Pudiera que él haya terminado conmigo. Tal vez he pecado grandemente y no soy digno ya de conducir al pueblo. Solo Dios sabe si es así. Y parece que no lo dirá. Luego, apretando el puño, pero con tono irónico en la voz, añadió enfáticamente: pero hoy daré a las circunstancias amplio margen para que se exprese este inexpresivo Dios nuestro. No conozco otro método de provocar tan extraordinario suceso, a excepción de no hacer nada. El trono no es mío, ni para poseerlo, ni para ocuparlo, ni para protegerlo, ni para conservarlo. Abandonaré la ciudad. El trono es del Señor. No seré un estorbo para Dios. Ningún obstáculo, ninguna acción de parte mía hay entre Dios y su voluntad. No tiene nada que le impida hacer su voluntad. Si no voy a seguir siendo el rey, nuestro Dios no encontrará dificultades en hacer que Absalón sea rey de Israel. Ahora es posible, hágase la voluntad de Dios. El verdadero rey se volvió y silenciosamente abandonó la sala del trono, el palacio, la ciudad. Caminó y caminó hasta internarse en la intimidad propia de los hombres de corazón puro. Y aquí acabó el libro. Y yo pienso que son de esos libros que no tienen el final que tú esperabas. Si has leído
la historia de David, conoces por dónde va. Conoces que legítimamente Dios le devolvió el reino a David. Pero lo asombroso es que David continuó siendo David. Y yo te haría esa pregunta. Hasta el día de hoy, ¿qué has sido tú? ¿Un Absalón? ¿Un joven rebelde que se pone en contradicción o que se pone en contra o que habla en contra, murmura contra sus autoridades? ¿Has sido tal vez un Saúl que tienes autoridad y has ejercido una mala autoridad sobre la gente que tienes a tu cargo? ¿O has sido un David que te ha tocado experimentar los dos extremos? Que has tenido la oportunidad de hablar, que has tenido los recursos, que has tenido las pruebas, pero que has preferido no hacer nada. Porque sabes que Dios puso a alguien por autoridad tuya, o puso a alguien bajo tu autoridad, y que tú no tienes ni el derecho ni la obligación de aferrarte a esa autoridad que te fue dada, pelear por esa autoridad, sino que genuinamente dices, Dios, tú me lo diste y yo solo sé hacer una cosa, nada. Saber que tú tienes control y que tú lo seguirás teniendo. Y que si este lugar en donde tú me pusiste fue tu voluntad, yo no me tengo que preocupar por defender mi trono, mi reino, porque tú eres quien me puso ahí. Y yo creo que esa revelación es lo que necesita esta generación. Una generación tan acostumbrada por los medios, por todos los cambios sociales, a ser rebelde. Y sabes, yo creo que el reino de Dios es diferente. Y yo lo sé, me ha tocado y lo he visto. Autoridades dentro de la iglesia que tú te cuestionarías por qué está ahí. Pero creo que este libro te ha enseñado una lección. ¿Quién eres tú para saber si ese rey o esa autoridad es del orden de un Saúl o del orden de un David? Nunca lo sabrás, solamente Dios lo sabe. Y a ti te corresponde decidir si vas a actuar como un Saúl, como un Absalón o como un David. Así que estoy muy feliz porque hemos concluido con este libro maravilloso, Perfil de tres monarcas, y que yo te animaría tal vez a leerlo. Tal vez ya supiste de qué se trata y tal vez con un poquito más de detenimiento examinarlo, estudiarlo, sacar tus propias notas, tus propios apuntes y seguir siendo ministrado en este tema. Pero por lo que concierne a mí, y este podcast se alargó demasiado, vamos a despedirnos. Gracias por escuchar Letras que Edifican y nos vemos pronto con un nuevo libro. Dios te bendiga.